Frente a todo este panorama político en el país, por supuesto que ustedes tienen el análisis en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. María Margarita Paca Zuleta, analista política, gracias por acompañarnos a esta hora en este espacio. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Lo primero que quisiera preguntar es frente a este llamado que hace el presidente Gustavo Petro, que dice: ministro, que no firme entonces el decreto de la consulta popular, ministro, que se va. ¿Cómo podemos entender el panorama actual de nuestro país frente a esta orden que da el presidente? Es de nuevo sorprendente que el presidente trate de dar instrucciones de cómo maneja su equipo de gobierno a través de las redes sociales. Este es un tema que debería ser una conversación de gobierno diciendo: tenemos la intención de expedir este decreto de acuerdo con la Constitución, requiere la firma de todos los ministros y llegar a la discusión que sea, pero para eso están las reuniones de gobierno. Me parece que no tiene mucho sentido hacerlo en las redes sociales. Pero adicionalmente, lo que nos está mostrando es que es muy posible que haya muchos ministros que no quieran firmar ese decreto, que el presidente tiene el temor de que los ministros actuales no firmen todos el decreto, que obviamente tiene un manto de duda jurídica y de legitimidad muy, muy grande, porque el amparo de los derechos de la senadora Pizarro no quiere decir que el gobierno pueda saltarse el concepto previo del Senado para convocar a una consulta. Entonces, lo deja uno un poquito como: ¿será que no todos los miembros del gabinete están dispuestos a firmarlo? Pero adicionalmente, ¿será que los miembros del gabinete están pensando como la mayoría de las personas que han hablado del tema en el país, que el gobierno no se puede saltar lo que dispone clarísimamente la Constitución respecto del concepto previo favorable del Senado de la República? Eso es lo que, digamos, es como mi primera impresión. Lo otro que quisiera que analizáramos, bueno, esto ya es un tema absolutamente penal y no vamos a hacer el análisis porque este es más político, pero bueno, decía el abogado Felipe Caballero que ministro que firmara el decreto podría estar incurriendo en delitos. Entonces, cuando usted me llamaba mucho la atención lo que me decía María Margarita, cuando usted me decía es que él puede suponer, y por eso lanza este trino, de que haya ministros que se quieran abstener de tomar esta decisión, o porque crean que están cometiendo un delito, o porque consideren que de pronto no es lo que le conviene al país. ¿Qué decir frente a esto? Que la Constitución es la norma de normas. Entonces, más allá de lo que disponen las normas penales digamos, la función pública, las reglas de la función pública, más allá de eso, la Constitución es clarísima. Una consulta popular, un referendo, requiere la firma de todos los ministros, pero requiere de un concepto previo del Senado. Entonces, una persona que está ejerciendo de ministro, que sabe que la consulta no tiene ese visto bueno del Senado de la República, pues naturalmente debe estar diciendo: aquí yo me puedo meter en un problema. Aquí me están pidiendo que yo haga algo indebido. Entonces es muy posible que muchos de ellos digan: no lo puedo firmar. A eso es a lo que me refiero. O sea, yo no sé si hay en el fondo un delito, digamos, confío en los conceptos de los penalistas, pero lo que sí es cierto es que esa consulta no tiene el visto bueno del Senado. Entonces, si alguien firma un decreto ignorando ese requisito, está actuando en contra de la Constitución, de forma clara. La otra pregunta que quisiera hacerle es en torno a una decisión judicial en las últimas horas del Juzgado Sexto Civil de Bogotá. Este juzgado ampara los derechos de la senadora María José Pizarro en torno al tema de la apelación, me refiero al de la consulta popular, pero nuevamente pone de nuevo al país en una pelea política porque, por un lado, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que ellos ya cumplieron los requisitos y que no van a repetir la consulta popular, sobre todo que no es necesario, digamos, ese tema de la apelación porque ya se suplió, y por otro lado, interpreta el presidente Gustavo Petro, incluso algunos miembros del pacto histórico, que se tiene que repetir la consulta popular y que efectivamente hubo un tema de fraude. Dicen algunos constitucionalistas que no hubo fraude, que eso no lo ha dicho precisamente la sentencia. En fin, parte y parte, pero sí, María Margarita.
Yo no conozco la sentencia, yo no Correcto. conozco el detalle de la sentencia. Entonces, dejando en claro que no conozco el detalle de la sentencia, lo que he oído y lo que he leído en los medios de comunicación es que la sentencia no habla de la existencia de un fraude o de la existencia de ninguna actuación en el Senado de la República que contraríe las disposiciones de la ley. Lo que está diciendo, lo que entendí, es que lo que le está diciendo digamos, al país en general, la forma de decir justicia de esa jurisprudencia es, señores, cabe una apelación, pero que quepa una apelación no quiere decir que sea necesario volver a votar para darle el visto bueno a la consulta popular, sino para estudiar la apelación, que es una cosa completamente distinta. Y eso ocurre en el derecho en términos generales. Si yo apelo, no quiere decir una decisión judicial, por ejemplo, o una decisión de alguien, no quiere decir que todo se tenga que retrotraer para volverse a hacer, sino que alguien va a revisar los procesos y los procedimientos que se llevaron a cabo para decir si están bien o si es necesario repetirlos. Entonces creo que tratar de estirar una decisión que, como le digo, no conozco, sino la conozco a través de los medios de comunicación, es estirar esa decisión para meter por ahí cualquier tipo de interpretación. Pero entonces yo quisiera otra pregunta que tiene que ver más es como las formas como se está llevando el debate político en el país. Y se lo digo por lo siguiente, porque al final se van temas a tribunales, a fallos, a temas judiciales, pero en el fondo lo que quisiera la gente es un debate, como decía usted al principio, María Margarita, y ahí va mi pregunta, mucho más tranquilo, mucho más pausado, mucho más reposado, en el que en el fondo estuviera la discusión de los derechos de los colombianos. Porque además, y con esto le doy otro dato, hoy esta mañana el ministro de Justicia me decía, es que ya hay fecha incluso hasta para la consulta popular, es el 7 de agosto y el 11 de junio la radicamos. O sea que más que el debate no se ha surtido, sino que se están tomando decisiones. Pablo, yo realmente lo que creo, digamos, lo que yo creo es que el presidente y sus ministros y algunos de sus ministros lo que quieren es mantener esta discusión en la agenda de los colombianos para preparar el debate político del 2026. Eso es lo que ellos quieren en el fondo, porque si la ley de la reforma laboral avanza como ha estado avanzando, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Yo desde el comienzo he pensado que aquí no hay un propósito de reforma. Aquí hay un propósito de crear una plataforma política para mantener vigente el movimiento del presidente de la República en las elecciones del 2026. Para mantenernos todo este segundo semestre del 2025 discutiendo acerca de esa plataforma política para efectos de ganar espacio en las elecciones del 2026, tanto las de Congreso como las de las presidenciales. Y yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. Entonces, y por otro lado, digamos, entiende uno muy bien a la oposición, están diciendo, por favor, están violentando las normas, la Constitución y la ley para efectos de estar en la agenda política y estar en la discusión política de forma continua. Y entonces están utilizando todo tipo de argucias. Usted acaba de poner aquí la imagen del ministro del Interior dándole golpes a la mesa de la presidencia de la Secretaría del Senado. Entonces, si no se tomó una decisión, entonces ¿por qué está tan bravo y por qué le está pegando a la mesa? La decisión se tomó. Si alguien quiere examinar la forma en que se tomó la decisión, pues hagan la apelación de la que habla la senadora Pizarro. Pero eso no es óbice para saltarse la Constitución y resolver que pueden hacer una convocatoria inmediata. Entonces, por eso lo que yo le digo es que en el fondo lo que hay es un gran interés del gobierno de tener una plataforma política para mantener vigente la discusión política y hacer una especie de precandidatura del pacto histórico, teniendo al presidente como vocero para efectos de ganar espacio político en el 2026. Muy bien, nos queda muy claro ese último punto, ese último argumento. María Margarita Zuleta, gracias por estos minutos con nosotros.
Pablo, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces analizando lo ocurrido en el país y sobre todo la orden que da el presidente Gustavo Petro de quien no firme este decreto se va, dice el presidente Gustavo Petro. Pedro Medellín, analista político, gracias por estar en Noticias Caracol en vivo. Pablo, muchas gracias. Buenas tardes. Reaccionemos inicialmente ante este trino del presidente Gustavo Petro. Volvámoslo a mirar, por favor, muchachos de Noticias Caracol en vivo. Es el tema de lo que está diciendo el presidente. Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo. ¿Qué decir frente a esto, doctor Pedro Medellín? No, lo que hay que decir en eso es que el gobierno puede expedir los decretos que considere convenientes, puede definir y forzar a que sus ministros tengan que firmar. Y el presidente pues es el jefe y dice, y el que no firme se va. Sí, eso me parece que es un acto un poco populachero, populista, para mostrar un tema en el cual parece forzado porque hay, como insinuaba ahorita la Paca Zuleta, debe haber alguien que está preocupado sabiendo que si uno tiene información y tiene conocimiento de que hay normas que han sido o procedimientos que no han sido completamente cubiertos y firmar un decreto, aunque tenga presunción de legalidad, si hay una evidencia sobre la cual está la prueba de que no ha surtido todos los requisitos, pues va a meterse en un problema legal porque firmar un decreto a sabiendas de que no tenía la base legal lo lleva a tener un problema, estar prevaricando, puede estar desbordando su competencia, puede estar haciendo abusos de poder y eso lo pone en problemas con la justicia. Y en ese sentido, creo que la preocupación del presidente tiene que ver con eso, y más con el acto de tratar de mostrar poder y convicción y convencimiento sobre la convocatoria a la consulta popular. Eso es exactamente lo que dice también un abogado penalista, se llama Felipe Caballero, que considera que firmar este decreto podría traer delitos para los ministros. Pero yo quisiera hacer una pregunta ahí al respecto. ¿Por qué esa orden y por qué digamos, ese mensaje del presidente Petro? ¿Él considera que hay ministros que no quieren firmar el decreto? Muy seguramente está pasando eso, Pablo. Muy seguramente estamos viendo que hay ministros que están ante la situación evidente de que saben que si hay una condición jurídica que no se ha cumplido y eso los lleva a firmar un decreto que a todas luces se va a caer porque va a implicar un gasto del Estado, porque va a implicar unas demandas y que van a implicar unas erogaciones en recursos, en fin, van a llevar a una situación en la cual el ministro que firme va a tener su problema jurídico. Y yo creo que los abogados de los ministros, los asistentes y los secretarios jurídicos deben estarles alertando y diciéndole, cuidado si usted firma eso, por más presunción de legalidad que usted vaya a argumentar de nuevo, aquí se sabe y hay una evidencia grande respecto a que el proyecto de decreto de consulta, de convocatoria de consulta popular, no logró o no tiene base legal porque no ha surtido todos los mecanismos que establece la ley. El principal de ellos, la negación por parte del Senado de la República con respecto a la aceptación por parte del Consejo. El Congreso de la República dijo no, el Senado de la República dijo no se aprueba y bueno, en fin. Entonces, esa es la razón y debe haber ministros preocupados por eso porque sus abogados deben estar alertando sobre el tema. Siguiente pregunta, una muy similar a la que le hacía a la Paca Zuleta, que tiene que ver con el modo del debate que se está dando en el país, la crispación que hay tan grande, todo se lleva, digamos, como a un escenario judicial, las discusiones son absolutamente polarizadas. ¿En qué momento, digamos, hemos llegado hasta este punto en una consulta popular que no ha sido discutida, sino peleada, por así decirlo? Yo creo que es producto más bien de una especie de una situación de crisis institucional donde hay una judicialización de la política
en el sentido en que la sucesión de escándalos, de hechos de corrupción que están acosando el gobierno, han llevado a que los principales asuntos de la política del gobierno Petro sean tramitados y se conozcan es a través de las páginas judiciales. Hay una judicialización de la política. El lío es que el gobierno quiere politizar la justicia, es decir, que hay así como hay una judicialización de la política, que haya una politización de la justicia en el términos de que quiere poner a pelear la Corte Constitucional con el Consejo de Estado respecto a quién tiene la competencia legal respecto a la legalidad del acto, del decreto que expida el gobierno en la convocatoria a la consulta popular. Entonces tenemos ese, y es condiciones, una situación de crisis, es un momento de ruptura institucional que el presidente está forzando consciente y claramente. Está tratando de llevar al extremo las tensiones institucionales y sobre todo las tensiones con el aparato judicial y el aparato y el poder legislativo. Esta es una situación sin precedentes. Habíamos tenido situaciones precedentes en el caso de tensiones del gobierno con el aparato legislativo o del gobierno con el poder judicial, pero aquí es el gobierno contra el legislativo y el judicial. Es el presidente de la Corte Constitucional y es el presidente del Consejo de Estado y es el presidente del Congreso al que están confrontados o el que el presidente está confrontándoles y está generando una situación de tensión y confrontación que no le está haciendo ningún favor al país y lo que está haciendo es complejizar y enredar más a raíz de una cosa que no tiene ningún tipo de fundamento, que es convocar a una consulta popular en la que claramente el Congreso de la República ya le dijo, no señor, el Senado de la República votó, no es posible, no se le aprueba. Pero además quisiera terminar este análisis con esa pregunta y es esos choques entre los poderes judiciales, ejecutivo, legislativo en el país, pues no le convienen al territorio nacional, al país, al Estado, a los colombianos. No, no solamente no le convienen, sino que degradan el valor, el carácter y la naturalidad de las deliberaciones públicas. Tiene que haber una distribución y una repartición de competencias y cada una de las autoridades está en la obligación de respetar las competencias propias y respetar las competencias de los demás. En el, en el derecho, todo para un ciudadano, para usted y para mí, Pablo, todo lo que está prohibido, todo lo que no está prohibido para nosotros está permitido, pero para ellos, para los funcionarios públicos, todo lo que está prohibido. Y todo lo que no está prohibido tampoco está permitido. Y en ese sentido, nosotros tenemos una ventaja frente a un funcionario público porque nosotros podemos estar haciendo una serie de presunciones, pero ellos no. El margen de maniobra que tienen los funcionarios públicos es muy restringido. El presidente y los funcionarios del gobierno, los ministros, tienen un margen de competencias muy claramente establecidos y sus acciones que vayan más allá de la norma, que desborden o que pasen la ley, tienen un castigo y eso no tiene Santa Lucía que valga. Tienen que asumirlo igual los jueces y los operadores judiciales, igual los legisladores. Todos ellos tienen un campo en donde, a diferencia de la gente, lo que no les está permitido, les está prohibido de verdad. Pues, doctor Pedro Medellín, le quiero agradecer mucho por habernos acompañado en este análisis, porque finalmente estamos viviendo un momento muy particular en el país y necesitamos de estas voces reposadas para entender un poco lo que viene para el territorio nacional. Quisiera decirle que nos anunció el ministro de Justicia, que es Eduardo Montealegre, el doctor Eduardo Montealegre, que el 11 de junio radican la consulta popular y el 7 de agosto se haría la consulta. Fue un anuncio que nos hizo esta mañana. Mire, pero mira lo interesante ahí, Pablo. Quieren hacer coincidir para ver la dimensión política de esto. El 11 de junio está convocado un nuevo paro nacional. Ese día, entonces, inscriben, proceden con la consulta. Esa inscripción, esa fecha del 11 tiene un carácter político electoral, no es un carácter de ninguna manera
en busca de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y van al 7 de agosto, que es la perspectiva de arrancar ya el proceso electoral de cara a las elecciones del 2026 en marzo al Senado y Cámara, y las de mayo a la presidencia. Clarísimamente es un tema político, y el ministro Montealegre, que es muy hábil y que ya ha pasado por todos los puestos y conoce eso muy bien, sabe también cuáles son las implicaciones de eso que se está decidiendo. Ahí está, entonces, gracias por esa última respuesta. Pues, doctor Pedro Medellín, gracias por estos minutos. A ustedes, muy amable, un abrazo. Pablo, muchas gracias.